La primera ocasión en la que fui introducido el concepto de que el alma o las almas podían entrar y salir del cuerpo fue durante la primera vez que fui por unas semanas asistente de un sanador indio norteamericano nativo durante su trabajo y sus viajes hace muchos años atrás. Nunca antes había tenido la oportunidad de estudiar con un maestro espiritual en un contexto más privado. Yo todavía era inexperto en muchos sentidos, y para mi creciente sorpresa, en las 4 semanas que viajamos, no oí una sola instrucción ni explicación directa sobre técnicas espirituales. Mi maestro se había reunido con grupos de personas y con individuos, había estado celebrando ceremonias y visitando los hogares de la gente, pero, de algún modo, al recordar lo que se había dicho o comentado, no podía encontrar ninguna sugerencia práctica ni descripción de técnicas chamánicas en absoluto. Todavía tenía que acostumbrarme al hecho de que los sanadores muy raras veces dan explicaciones e instrucciones. Tampoco era consciente en ese momento de que hay muchos indios norteamericanos que se resisten a que sus sanadores enseñen a los que no son nativos, sea cual fuera el contexto. Un maestro espiritual que da instrucciones directas sobre temas espirituales tradicionales puede ser sujeto de chismorreo, exclusión o incluso violencia directa. Recién al terminar ese mes recibí finalmente algo que se podía considerar una instrucción directa acerca del trabajo ritual. Mi maestro me aconsejó realizar diariamente algunos pequeños gestos rituales que incluían el uso del agua y me dijo que esto era para beneficio de mi alma, para que fuera alimentada y permaneciera cerca. No puedo describir aquí los detalles de este pequeño ritual porque me lo dio específicamente para mi uso personal. Yo estaba intrigado por la idea de que el alma pudiera ir y venir y necesitara que la mantengan en buen estado. ¿Cómo podía el alma no estar en buen estado? Mi concepto del alma hasta donde lo tenía era estático. Pensaba que mi alma era la parte espiritual de mí mismo, que estaba todo el tiempo presente y era siempre saludable. ¿Cómo podía mi alma no estar en mi cuerpo, andar por ahí por su cuenta? Nunca había siquiera pensado en la posibilidad de un alma que se desplazara a la deriva. Creía que la única vez que un alma salía de un cuerpo físico sería en el momento de la muerte. Después de que me presentaran la idea de que el alma puede viajar y que incluso necesita alimento y cuidado, empecé a prestar atención a lo que otros maestros y las distintas tradiciones chamánicas tenían para decir sobre estos asuntos. Pronto descubrí que había todo un mundo de ideas sobre el alma. Estudiar en detalle los numerosos conceptos y teorías chamánicos sobre el alma solo tiene sentido cuando has tenido en cuenta el contexto de prácticas sanadoras tradicionales. Hay un concepto o modelo básico, sin embargo, que es también interesante dentro del contexto del trabajo sistémico, el concepto de almas múltiples de las tradiciones siberianas. La mayoría de los chamanes de Siberia y Mongolia creen que los humanos no tienen únicamente una sola alma, sino por lo menos 3, 4 o hasta 5. El número exacto varía en las distintas tradiciones. Lo que presento aquí es solo un resumen fragmentado y muy básico que se fundamenta en las ideas generales compartidas por muchos pueblos chamánicos acerca de las almas múltiples. Las almas múltiples ocupan posiciones diferentes dentro y alrededor del cuerpo físico, y cada una tiene una naturaleza diferente. Generalmente una de ellas está íntimamente entretejida con la estructura física, está específicamente conectada con los huesos y, de acuerdo con algunas tradiciones, también con las uñas y el pelo. Esta alma reside en el cuerpo en todo momento. Se considera que lleva poder y vitalidad de tipo animal, y a veces se la considera también como la piedra basal de la conciencia individual. Las distintas tradiciones tienen diferentes opiniones sobre el alma, que sustenta la base de la individualidad. Todo depende de cuántas almas se considere que hay en total. Cuando no se considera que la primera alma de tipo animal tenga conciencia personal individualizada, entonces en general se dirá que hay un alma extra residiendo en el cuerpo físico que sustenta las características individuales básicas
que integran la conciencia de un yo. De ese modo, una o dos almas residen constantemente en el cuerpo físico, ligadas a la fuerza vital autónoma del cuerpo y al sentido de individualidad. Las otras almas están ubicadas fuera del cuerpo físico, ya sea cerca o lejos de él. Usualmente se describe un alma que vive muy cerca del cuerpo físico, pero no realmente dentro de él, y por lo menos otra alma que vive en lo salvaje de la naturaleza o en el mundo del espíritu. Puede ser también que haya más almas del último tipo, por ejemplo, una que vive en el mundo inferior y una que se puede encontrar en el mundo superior. Todas las almas están conectadas con aspectos específicos de la experiencia humana. Por ejemplo, una tiene sabiduría espiritual, otra tiene el conocimiento práctico que es necesario para la supervivencia día a día. Juntas, las almas múltiples encarnan todas las cualidades y características humanas, tanto de naturaleza práctica como espiritual, en forma manifiesta o en estado potencial. Los chamanes tradicionales usan su modelo de las almas múltiples para diagnosticar y tratar enfermedades. Cuando alguien está enfermo, cada alma es controlada separadamente, porque una enfermedad puede originarse solo en una de las almas. ¿Son todas las almas saludables? ¿Están débiles, contaminadas con energías extrañas? ¿Ha deambulado alguna de ellas demasiado lejos y ahora está perdida en algún lugar? Cuando alguien no se sienta bien, un chamán verificará siempre que todas las almas estén todavía presentes. De acuerdo con las tradiciones siberianas, todas las almas separadas pueden moverse por ahí. Por ejemplo, es fácil que las almas se alejen de noche mientras su dueño duerme. Su regreso produce los sueños. La forma y contenido de un sueño depende de dónde han estado las almas y qué han experimentado. A veces un alma puede alejarse y no volver. No desea volver porque ha perdido interés en lo que ocurre en la vida de su dueño. También es posible que un alma se vaya porque las circunstancias externas la obligan a hacerlo. Los accidentes físicos graves, por ejemplo, pueden obligar a un alma a salir del cuerpo físico, o en un shock pueden romper los vínculos entre el cuerpo y un alma que vive cerca de él. En estas circunstancias las almas se desorientan muy pronto y se pierden. Una observación adicional hecha en el contexto chamánico tradicional es que un alma puede ser robada por los espíritus o por chamanes que quieran crear problemas. Las tradiciones chamánicas dicen que el alma singular o dual que está fuertemente conectada a nuestros huesos y al cuerpo físico no puede dejar el cuerpo por mucho tiempo. Muy pronto eso daría como resultado la muerte. De las otras almas, por lo menos, una se queda generalmente muy cerca del cuerpo físico de su dueño. Las otras almas, sin embargo, pasan su tiempo en la naturaleza o en los otros mundos, y estas almas pueden desaparecer sin que sea advertido directamente. En realidad es difícil ser consciente de estas almas, aunque estén cerca. De acuerdo con la tradición, normalmente solo podemos sentir los efectos positivos de la presencia del alma o los resultados negativos al irse y desconectarse de nosotros, pero no al alma misma. Darse cuenta o sentir la ausencia de una de las almas móviles puede ser comparado con el efecto de apagar la calefacción en una habitación grande. Cuando está confortablemente tibia y alguien apaga el calefactor sin que uno lo sepa, transcurre bastante tiempo hasta que uno se percata de que ha ocurrido algo. Al principio la temperatura desciende tan levemente que uno no se da cuenta en absoluto. Luego puede empezar a sentir apenas algo de fresco, pero no lo registra conscientemente. Recién después de un tiempo más prolongado, uno siente un poco de frío y empieza a pensar en el calefactor. Lo mismo ocurre con la ausencia de las almas móviles. Cuando una de las almas se va, no se lo advierte inmediatamente. Recién al irse, durante un tiempo más prolongado, el dueño empieza a sentir que algo ha cambiado. Quizás experimente una vaga incomodidad o cierta falta de energía. Quizás gradualmente empieza a sentirse deprimido o pierde interés en el mundo que lo rodea.
Los efectos negativos relacionados con la pérdida del alma son advertidos relativamente pronto cuando se ha ido una de las almas que permanecen cerca del cuerpo físico. Entonces puede llevar apenas unas horas o unos pocos días. Sin embargo, cuando se ha ido una de las almas que solo visita a veces a su dueño cuando duerme y habitualmente vive en el otro mundo, puede llevar muchos días y hasta semanas antes de que alguien comience a darse cuenta de los efectos de perderla. Hay algo peculiar referente a la presencia de las distintas almas. Nos acostumbramos tanto a tenerlas alrededor como a no tenerlas alrededor. Por ejemplo, podría ser que para alguien visto desde un modelo de 5 almas, 3 almas estén presentes, una esté conectada solo a medias y una se haya ido totalmente. Cuando se le pregunta cómo se encuentra, probablemente diga, bien, cualquiera sea la situación habitual, normal, concerniente a la presencia de las distintas almas. Automáticamente se transformará en el marco de referencia de alguien. Cualquiera sea la situación durante un periodo más largo, será experimentado como normal. Así que, más allá de que alguien manifieste sentirse bien, sus propios sentimientos no siempre indican cuántas de sus almas están generalmente presentes. Esa es la razón por la cual en la práctica chamánica clásica, cuando alguien visita a un chamán para pedirle ayuda o sanación, el chamán verificará que todas las almas estén presentes. Cuando, después de un control, el chamán encuentra que falta una de las almas, envía en trance a una de sus propias almas a buscar en los mundos espirituales la presencia del alma perdida. Cuando la encuentra, la trae de regreso, y cuando vuelve a conectar el alma perdida al cuerpo físico del cliente, cuando todas las almas están en sus lugares correctos, el paciente advierte una diferencia y se da cuenta de que en realidad no se sentía tan bien antes de la sanación. La presencia de las almas no crea sentimientos dichosos, espectaculares, ni experiencias espirituales intensas, simplemente aporta una calma sutil, un sentido de salud y de equilibrio interno. Una especie de sosegada curiosidad acerca del mundo y las otras personas. El modelo de las almas múltiples que se pueden trasladar arroja una luz interesante sobre los procesos que entran en acción en las constelaciones. Una de las preguntas que surgen fácilmente en el trabajo sistémico es cómo un representante puede sentir y saber tanto sobre la persona a quien representa y sobre la familia a la que esa persona pertenece. Si una persona tiene una cantidad de almas que pueden trasladarse a voluntad en mayor o menor grado, una de estas almas podría en teoría unirse a la constelación y de algún modo fundirse con las almas del representante. Un alma, se encuentre o no conectada a un cuerpo físico, aceptará una invitación tan pronto como le hablen con respeto. No es difícil imaginar que cuando se despliega una constelación, algunas almas notarán, aunque estén muy lejos, y puede ser que vengan a controlar lo que está ocurriendo. Debería considerarse aquí que, de acuerdo a la tradición, todas las diferentes almas, excepto quizás la que está conectada a los huesos del cuerpo físico, tienen una conciencia individual separada. Al mismo tiempo son parte de la vida de su dueño. Cuando un individuo ha sufrido enfermedad o dificultad, todas sus almas sienten necesidad de sanación y apoyo. El alma que encuentra a una constelación y un representante esperándola, es más probable que reconozca el contexto como una oportunidad para la sanación, la liberación o la resolución. Dado que las almas que son más móviles son aquellas cuya partida solo es percibida después de algunas horas, días o hasta semanas, teóricamente cualquier alma puede fácilmente unirse a una constelación y volver al lugar de donde vino sin ningún efecto para su duelo. De acuerdo con la tradición, la mayoría de las almas que han perdido completamente contacto con sus dueños no pueden volver por sí mismas.
no habría un problema tecnológico que les dificulte el regreso. Las almas que se han ido alejando mucho simplemente están en parte o completamente desorientadas y ni siquiera piensan en la posibilidad de volver. Cuando un alma se ha ido porque las condiciones en la vida de su dueño eran demasiado duras para ella, o a causa de alguna herida o accidente, simplemente olvida a quién pertenece. Un alma perdida continúa existiendo con una especie de piloto automático sin ninguna iniciativa propia. A menudo ocurre que la enfermedad o problema que hizo que el alma se fuera fue curado o resuelta hace largo tiempo, pero el alma aún no retorna. Tradicionalmente es tarea del chamán hacer contacto con dichas almas perdidas. El chamán se comunica con ellas para que tomen conciencia nuevamente de quiénes son y a qué lugar pertenecen. Las almas perdidas responden fácilmente a la ayuda que se les ofrece y pueden ser rápidamente restituidas a la conciencia. No es difícil imaginar que una constelación familiar pueda tener un efecto sobre las almas perdidas similar a la recuperación del alma chamánica. Se puede atraer un alma perdida mientras se despliega una constelación. Luego, ésta se conecta con el representante y experimenta los movimientos sanadores del proceso de la constelación. Cuando la constelación termina, el alma se va. Los conceptos de las culturas chamánicas acerca del alma se basan en interpretaciones de observaciones hechas por los chamanes durante muchas generaciones. Obviamente, la gente veía que las pautas de comportamiento y las inclinaciones de los miembros de la familia fallecidos retornaban en los miembros de la familia de recién nacidos. La imagen de un alma familiar que reencarna en la familia es una imagen lógica dentro del contexto de la cosmovisión chamánica tradicional y de la cosmología espiritual. La imagen de un alma familiar también es interesante en el contexto del trabajo sistémico. Podría esclarecer algunas de las dinámicas que crean cierto tipo de inclinaciones e implicaciones sistémicas transgeneracionales dentro de las familias. La imagen de un alma familiar que se reencarna ayudaría a entender las dinámicas involucradas cuando un determinado destino vuelve repentinamente después de algunas generaciones, sin que exista la posibilidad de que alguien copie por lealtad inconsciente el destino de un familiar al que haya conocido personalmente. Tales dinámicas se pueden entender con relativa facilidad. Pero, ¿qué podemos decir de un nieto que se suicida el mismo día y de la misma manera que su bisabuelo, a quien nunca conoció, aún ignorando el hecho de que su bisabuelo se hubiera matado? La idea de un alma familiar que se transmite de uno a otro dentro de la misma familia podría aquí ser relevante. Explicaría cómo algunos destinos muy específicos pueden repetirse tan literalmente. La idea de un alma familiar que reside en un solo individuo también ayuda a explicar por qué, normalmente, solo una persona capta el destino de un determinado miembro de la familia, mientras que los otros quedan libres. El alma familiar es un concepto interesante en muchos sentidos. Cuando miramos las implicaciones sistémicas que están relacionadas con la homosexualidad y la transexualidad, la imagen del alma familiar también adquiere significado. A menudo, cuando un cliente homosexual o transexual despliega una constelación familiar, se descubre que una de las dinámicas que operan en la familia es que el cliente en su propia familia tuvo que representar a alguien del género opuesto. A veces en las constelaciones también se encuentran implicaciones de cruce de género para la gente heterosexual y existen además las mismas identificaciones sexuales que para los homosexuales y transexuales. Entonces, desde las constelaciones no se puede sacar la conclusión terminante de que la verdadera causa de la homosexualidad o la transexualidad sea una implicación sistémica de cambio de género. Simplemente se observa que este tipo de implicación específica a menudo coincide con ella. En algunas culturas chamánicas, especialmente las del Ártico Superior, cuando nace una criatura, los chamanes intentan rastrear el origen del alma familiar. Se considera al recién nacido como la reencarnación de un pariente fallecido,
y la criatura recibe el nombre del muerto o la muerta. Conserva este nombre hasta la pubertad. Un niño puede tener un alma familiar femenina y una niña puede tener un alma familiar masculina. Así que un niño puede recibir un nombre de mujer y una niña puede recibir un nombre de varón. En la pubertad recibe un nombre nuevo que coincide con su sexo. Muchos adoptan el nuevo nombre y se identifican con él, pero algunos no lo hacen. La mayoría de las culturas chamánicas tradicionales, tanto en Siberia como en América del Norte, establecen que, además de hombre y mujer, hay otros dos géneros, un hombre-mujer en un cuerpo masculino y un hombre-mujer en un cuerpo femenino. Estas personas del tercero y cuarto género se consideran intrínsecamente diferentes a los hombres y mujeres, ya que no son solamente masculinos o femeninos, sino que en su alma son ambas cosas. En la mayoría de las culturas chamánicas, la gente del tercer y cuarto género tenía responsabilidades espirituales específicas. En las culturas siberianas, muchos de ellos llegaban a ser chamanes. Extraer imágenes de una determinada cultura y utilizarlas para explicar las dinámicas que percibimos en las constelaciones y en las implicaciones sistémicas es riesgoso, no importa cuán inspirador pueda ser. Por lo tanto, la exploración que he realizado aquí debería ser considerada una línea de pensamiento experimental, y las sugerencias de las posibles respuestas que encontré no deberían ser tomadas como conclusiones definitivas. El modelo siberiano de las almas múltiples puede ser útil de alguna manera, ya que un alma necesita un cuerpo temporario para darse a conocer, y esto da origen también a nuevas preguntas. Si el alma misma no puede ser percibida por medio de nuestros sentidos, ¿qué sucede con las almas múltiples mencionadas? ¿Son realmente almas o son cuerpos temporarios? Durante la meditación, el trance chamánico y otras prácticas espirituales, podemos tener una experiencia directa de nuestra propia alma. Sin embargo, el alma es mucho más grande que lo que la gente puede experimentar dentro de sí misma. El alma es ilimitada. A través de la disciplina espiritual, alguien puede aprender a percibir más y más cerca y acerca del alma, pero el alcance de la percepción siempre sigue siendo determinado por los límites personales. El alma en sí misma no tiene límites. El alma es la energía vital que impregna a todos los seres vivientes. Los estudiantes de muchas escuelas de yogi y budistas constantemente se esfuerzan para alcanzar la experiencia real de la totalidad del alma, más frecuentemente llamada iluminación o autorrealización. En la práctica chamánica tradicional, este tipo de experiencia directa del alma total nunca es buscada activamente, aunque se da espontáneamente de tiempo en tiempo en los practicantes de chamanismo verdaderamente avanzados. Cada alma individual es la puerta a esta unidad mayor. Desde los aspectos más individualizados del alma personal a la gran totalidad, esencialmente, el alma es una. Podemos decir que todos tenemos almas individuales, pero en algún nivel, esas almas individuales son también una sola. Además de un alma, cada individuo tiene 4 cuerpos. Cada uno de estos cuerpos es de diferente naturaleza y está compuesto por diferentes sustancias. Son llamados el cuerpo físico, etérico, astral y mental. El cuerpo físico es el ancla para los otros 3. Los cuerpos etéricos, astral y mental impregnan la estructura física y necesariamente también el uno al otro. Los 4 cuerpos existen en el mismo espacio en diferentes frecuencias vibratorias. Están entretejidos e influyéndose constantemente unos a otros. No obstante, al mismo tiempo continúan siendo entidades separadas que pueden ser experimentadas por nuestra conciencia como estructuras separadas e independientes. Cada uno de los 4 cuerpos está conectado al alma y recibe de ella la fuerza y la vida. Cada cuerpo es en realidad un vehículo distinto para el alma. El cuerpo físico está compuesto por los huesos, la sangre, los tejidos y la totalidad de la materia. El que le sigue es el cuerpo etérico, que es apenas ligeramente más grande que la estructura física. El cuerpo etérico o energético es el vehículo para la fuerza de vida que vitaliza nuestro cuerpo físico.
De alguna manera es una versión más sutil del cuerpo físico y ambos están completamente entretejidos. En acupuntura, el concepto de meridianos es utilizado para describir el flujo perceptible de energía sutil electromagnética a lo largo de las líneas que conectan varios órganos y partes del cuerpo. Son los flujos de energía etérica que vitalizan el cuerpo físico. De alguna manera es una versión más sutil del cuerpo físico. Así como los dos primeros cuerpos están estrechamente entrelazados y forman una especie de unidad, de la misma manera el tercero y cuarto cuerpo funcionan como una totalidad. El tercer cuerpo es el cuerpo astral, que es de una naturaleza más sutil que el cuerpo etérico y el físico, y normalmente se lo percibe como un campo mucho más amplio que la estructura física. A veces es descrito como un cuerpo de fluidos y vívidos colores, con 7 ruedas ubicadas en ciertas posiciones sobre la columna vertebral llamada chakras. Solo muy pocas tradiciones chamánicas han descrito el fenómeno como chakras, y dado que he sido formado en el chamanismo, no utilizo el concepto de chakras en mis prácticas chamánicas. El cuerpo astral, sea cual fuere su forma exacta, es el vehículo en el cual están almacenados las imágenes de los recuerdos. Además, es el cuerpo que siente las emociones. La tercera cualidad importante del cuerpo astral es la conciencia mítica. Su lenguaje son los sueños y los símbolos. El cuerpo mental, que es el cuarto en la línea, es el cuerpo de la estructura. Así como las diferentes partes del cuerpo físico están conectadas a través del cableado del cuerpo etérico. De la misma manera, el cuerpo mental provee el cuerpo astral de una sutil estructura subyacente. Para mucha gente, la palabra mental está asociada con la capacidad de pensar, pero el pensamiento no solo está relacionado con el cuerpo mental. El cuerpo mental se describe mejor como la estructura que hace posible el pensamiento. Imaginemos que los pensamientos son una araña corriendo por los hilos de una telaraña. Los diseños de la red determinan cómo la araña puede desplazarse o de qué modo evolucionan los pensamientos. El cuerpo mental no es la araña, sino la red, una estructura que influye en los movimientos del pensamiento, pero sin guiar los pensamientos activamente. Así como el cuerpo etérico vitaliza al cuerpo físico y lo sostiene con estructuras y patrones energéticos. También el cuerpo mental está estrechamente entretejido con el cuerpo astral. Está compuesto de senderos y estructuras que determinan el curso de los sueños, las asociaciones y los pensamientos. La habilidad de pensar, sin embargo, es una capacidad de la personalidad, que es una entidad de una naturaleza muy diferente a la del alma y los 4 cuerpos. Cuando nos tomamos un momento para sentarnos con los ojos cerrados, es fácil experimentar el funcionamiento de los 4 cuerpos. Al sentarnos podemos sentir el peso de nuestro cuerpo en la silla, percibir el calor de las manos y los pies y percibir la humedad en la boca. También podemos sentir la energía etérica que vibra sutilmente en nuestro cuerpo, la fuerza vital en los huesos, músculos y piel. Las imágenes y recuerdos que se originan en el cuerpo astral corren por nuestra mente, acompañadas del pensamiento asociativo, que sigue automáticamente los patrones y estructuras del cuerpo mental. Cada uno de los 4 cuerpos tiene sensaciones independientes que luego se mezclan en nuestra conciencia formando una sola experiencia cohesiva. Es la personalidad la que lo hace posible. La personalidad filtra la producción y las sensaciones de los 4 cuerpos y permite que emerja a la superficie de la conciencia lo que juzga importante. La información que entra fluyendo desde 4 fuentes diferentes se convierte en parte de una sola corriente de atención. Esta realidad interior unificada, que está compuesta por información de los 4 cuerpos, determina cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Nuestra personalidad establece lo que experimentamos como realidad, interpreta los acontecimientos y el mundo a nuestro alrededor. La personalidad controla la conciencia y ocasionalmente dirigirá
toda su atención solo hacia uno de los cuerpos solamente en lugar de filtrar y mezclar las sensaciones de los cuatro en una totalidad. Generalmente solo hará esto cuando uno de los cuerpos se encuentre extremadamente activo o agitado y esté atravesando por una experiencia muy intensa. Imagina, por ejemplo, que corres 10 kilómetros. Después de una cierta cantidad de tiempo, la conciencia se localiza únicamente en el cuerpo físico. Sientes los movimientos de los músculos y ya casi no piensas. Ni siquiera piensas si deberías detenerte o continuar corriendo. No hay más emoción, ni fantasía ni historia en tu mente. Tu conciencia del cuerpo físico es mucho más aguda que lo normal. En cierto sentido, ahora te has convertido totalmente en el cuerpo físico. Del mismo modo, la personalidad puede dirigir toda su atención hacia uno de los otros cuerpos. Durante algunas prácticas meditativas en las que el cuerpo físico es mantenido inmóvil por largos periodos de tiempo, uno puede llegar a percatarse del cuerpo etérico de energía. Cuando la conciencia se ha desplazado del cuerpo físico al etérico, solo experimenta un campo vibracional en el cual es imposible discriminar entre las diversas partes del cuerpo físico. La experiencia del cuerpo etérico modifica la experiencia del espacio interior. No hay forma de discriminar el espacio entre dos dedos o el espacio entre el tope de la cabeza y la planta de los pies. La experiencia de tamaño físico no existe en el cuerpo etérico. Todo se siente o bien muy grande o muy pequeño, y a veces incluso ya no es posible diferenciar entre estos dos conceptos. Un ejercicio simple que para mucha gente conduce a la experiencia del cuerpo etérico es el movimiento extremadamente lento de uno de los brazos. Si quieres hacerlo, siéntate en una posición relajada y cierra tus ojos. Coloca tu mano derecha sobre tu rodilla. Luego practica moviendo tu mano hacia tu hombro izquierdo, algo que lleva alrededor de 1 segundo o 1 segundo y medio. Ahora coloca tu mano sobre tu rodilla y nuevamente mueve tu mano desde tu rodilla a tu hombro, pero tómate por lo menos 1 hora solo para este movimiento. El movimiento tiene que ser tan lento que ni siquiera te permita determinar si realmente estás moviendo tu brazo o no, aunque la intención de moverlo esté ahí todo el tiempo. Muchas personas que hacen este ejercicio experimentan todo tipo de cambios en la manera en que perciben su brazo y finalmente dejan de percibirlo del todo. Lo que se experimenta simplemente es un campo de energía. Con frecuencia, no solo la sensación del brazo cambia, la conciencia de todo el cuerpo se transforma en la extraña sensación del cuerpo etérico. La atención también puede ser trasladada completamente al cuerpo astral. Esto sucede, por ejemplo, durante algunos trances hipnóticos. Alguien que es hipnotizado puede retirarse totalmente a un mundo interior de memoria, imagen y mito, y perder completamente la sensación del cuerpo físico en su entorno material. La conocida sensación de soñar despierto también significa que la atención se está retirando al cuerpo astral. Puedes, por ejemplo, despertar a tu entorno físico después de haber estado perdido en pensamientos e imágenes y encontrarte con un libro en las manos que habías estado leyendo, o esperando que las luces de tránsito se pusieran verdes o parando en la ventana mirando el jardín. Por último, la conciencia también puede desplazarse hacia una experiencia del cuerpo mental, pero esto es difícil de describir. Cuando la conciencia está completamente concentrada en él, está inmersa en un mundo de patrones abstractos, un contexto sin contenido, lo cual es difícil de poner en palabras. Semejante experiencia es bastante rara y usualmente solo la tienen las personas que han sido entrenadas durante mucho tiempo en prácticas espirituales de concentración, o accidentalmente les ocurre a aquellos que están bajo la influencia de poderosas drogas. La descripción de los 4 cuerpos puede ser superpuesta hasta cierto punto al concepto chamánico de almas múltiples. Tanto los 4 cuerpos como las almas múltiples
constituyen la totalidad de la experiencia humana en su forma latente y manifiesta. El cuerpo etérico puede ser comparado fácilmente con el alma que vitaliza el cuerpo físico. Tanto la primer alma como el cuerpo etérico están íntimamente conectados a la estructura física. Cuando la conciencia está anclada en esta primer alma o cuerpo etérico, hay un claro y fuerte sentido del yo, aunque este sentimiento no esté acompañado por características individuales. El modelo de almas múltiples describe que el alma o almas animalísticas son prácticamente una con el cuerpo físico, de la misma manera que el cuerpo etérico. El alma siguiente no está realmente dentro del cuerpo físico, pero todavía está muy próxima a él. En realidad, a menudo es representada como viviendo sobre la piel. El cuerpo astral, que es el siguiente en la línea después del etérico, es más grande que la estructura físico-etérica, y entonces parece flotar a su alrededor, y de este modo tenemos la imagen de un campo de color alrededor de la sustancia física. Esto se asemeja a la imagen de un alma envolviendo al cuerpo físico. El alma que le sigue es vista generalmente como una entidad que vive en otro mundo y que nos visita solo en sueños. El cuerpo mental básicamente ocupa el mismo espacio que el astral, y de este modo también rodea e impregna el cuerpo físico. Quizás el cuerpo mental pueda ser comparado con el alma que está lejos, en el sentido de que la experiencia real del cuerpo mental es difícil de ser alcanzada y no puede realmente ser traducida a las palabras que utilizamos para la descripción de experiencias más familiares. En este sentido, el cuerpo mental es ciertamente de otro mundo. Los cuerpos astral y mental son en muchos sentidos como las almas más móviles. En el modelo de las almas múltiples, el sentido del pasado y del futuro es transportado por dos almas diferentes. Al observar los cuerpos encontramos que el cuerpo astral lleva la memoria, mientras que el cuerpo mental tiene la capacidad de posibilitar la planificación. No todos los aspectos de las almas múltiples corresponden, sin embargo, al modelo de los cuatro cuerpos. El alma que trae los sueños, por ejemplo, debería ser una de las almas que viven muy lejos y solo nos visitan ocasionalmente. En el modelo de los cuatro cuerpos recién descrito, esta alma es más probable que sea reconocida como una facultad de la parte personalizada del alma mayor o como un efecto de los viajes del cuerpo astral. Los cuatro cuerpos, la personalidad y el alma, tienen cada uno su propia manera de almacenar experiencias, convirtiéndolas en varios tipos de recuerdos. El alma conserva una experiencia original, contenida como una imagen o campos estáticos, no la cambia. La personalidad contará historias sobre cuentos pasados. Ella filtra y dirige radicalmente la atención, huyendo de los recuerdos dolorosos y abrazando los positivos. El cuerpo astral comprende lo que usualmente llamamos recuerdos, pero estos son en realidad imágenes recreadas todo el tiempo, imágenes basadas en sucesos pasados, reformadas según las nuevas percepciones profundas y opiniones de la personalidad. Los cuerpos físico, etérico y mental no almacenan experiencias bajo la forma de verdaderos recuerdos, simplemente reaccionan a una experiencia poderosa con un cambio de forma. Los patrones y conductos de energía pueden cambiar, pueden por ejemplo abrirse o bloquearse. Los cuerpos físico, etérico y mental pueden también almacenar experiencias e información en la misma forma estática en que lo hace el alma. Por ejemplo, 10 años después de habernos lastimado la rodilla, un masaje sanador puede aún liberar dolor. Obviamente, algo fue almacenado en el tejido. Cada uno de los cuatro cuerpos, el alma y la personalidad, pueden ser heridos y marcados con cicatrices en su propia forma particular. En base a estas observaciones, la imagen chamánica de almas múltiples que se encarnan dentro y fuera de una cierta familia genera un interrogante general acerca de la reencarnación.
¿Es el alma la que reencarna o los cuerpos etérico, astral y mental? Y si uno o más de ellos se reencarnan, ¿estarán en condiciones de llevarse consigo a su próxima vida sus experiencias y recuerdos almacenados? ¿Qué ocurre con los recuerdos personales y los recuerdos familiares? Según el modelo chamánico tradicional de las almas múltiples, las diferentes almas son todas móviles, incluso el alma que está íntimamente entrelazada con la estructura física es capaz de moverse hasta un cierto punto. La capacidad de las diversas almas de alejarse y perderse en el otro mundo es vista como un factor importante en el desarrollo de las enfermedades. Los 4 cuerpos también son móviles, aunque observé que sus movimientos son más sutiles y más pequeños que aquellos descritos para las almas múltiples. Los cuerpos sutiles no se pierden en otros mundos. Aún así, hasta el movimiento relativamente sutil que los cuerpos etérico, astral y mental realizan en su relación con el cuerpo físico puede causar fácilmente incomodidad y también pueden ser la causa del desarrollo de una enfermedad crónica. Una vez, al comienzo de un seminario, llegó un joven con un corte sangrante en la mano. Cuando le pregunté qué había ocurrido, me contestó que un auto había golpeado la rueda delantera de su bicicleta y se había caído en la calle. Además del corte en su mano, que no era profundo, no tenía ninguna lesión, pero aún se sentía un poco impactado. Comencé el seminario introduciendo al grupo en el concepto de los 4 cuerpos y expliqué algo acerca de la tendencia de los cuerpos sutiles a desplazarse después de algún trauma físico repentino. Tomé una sonaja y canté por un momento para entrar en un ligero trance. Y en ese estado examiné la posición de los cuerpos etérico, astral y mental del joven. Observé que su cuerpo etérico estaba colocado ligeramente hacia atrás y hacia arriba. En realidad estaba apenas parcialmente superpuesto con su cuerpo físico. Me pareció como si su cabeza etérica estuviera mirándome por encima de su hombro derecho, una visión graciosa en sí misma. Empleando la técnica chamánica, tomé el cuerpo etérico y simplemente lo encajé nuevamente en su lugar. Mi cliente miró por unos momentos a su alrededor y pareció asombrado. Su reacción impresionó a los otros participantes. ¡Qué bien que se siente esto! Los colores son más brillantes. No había visto colores tan claros como estos desde hacía mucho tiempo. Y todo tiene forma definida nuevamente. Es como si una niebla hubiese desaparecido o algo así. A partir de esta reacción comprendí que el desplazamiento del cuerpo etérico que había corregido no había sido causado en absoluto por el accidente de la bicicleta. Era una condición crónica que debía de haber existido desde hacía mucho tiempo. De otro modo, mi cliente no habría estado tan sorprendido por el resultado de mi trabajo. Aunque parezca extraño, cada uno de los cuerpos se desplaza fuera de su posición. Después de un tiempo difícilmente nos percatemos ya de los efectos de este cambio. Sentirnos crónicamente incompletos como resultado del cambio de posición de los cuerpos puede convertirse, luego de un tiempo, en sinónimo de sentirse bien, sencillamente porque los efectos negativos de este cambio no son tan espectaculares para los sentidos y generalmente se van construyendo en forma gradual. Una ceremonia de sanación que restablece los cuerpos a sus posiciones correctas puede producir un efecto como si alguien limpiara las ventanas que habían juntado polvo y suciedad durante meses. Cuando todos los cuerpos están en su lugar e interactúan en forma correcta, las cosas parecen claras nuevamente. No solo la percepción auditiva y visual, sino también el pensamiento mismo. El término chamánico, pérdida del alma, solo es verdaderamente funcional en un contexto chamánico tradicional. He podido observar cómo los desplazamientos del cuerpo etérico, astral o mental pueden crear una serie de problemas, desde una incomodidad menor hasta serias enfermedades crónicas. Sin embargo, nunca he encontrado personalmente a alguien que haya perdido uno o todos sus cuerpos etérico, astral y mental en forma completa, excepto alguien que había estado en coma por un largo periodo de tiempo.
Un cuerpo etérico, astral o mental puede estar en muy malas condiciones y a veces está tan débil que apenas está presente, pero, según mi experiencia, alguna parte de éste siempre permanece allí. Los 4 cuerpos sirven como vehículos para la energía y la presencia del alma. Cada uno de los cuerpos está desplazado o deteriorado. Puede cumplir solo una parte de esa particular función, y una persona carecerá de la correspondiente cantidad o calidad de fuerza y la conducción que se originan en el alma. Desde esta perspectiva, el término pérdida del alma es acertado cuando los cuerpos están desplazados. Los resultados típicos de la disminución de la presencia del alma en los 4 cuerpos puede ser, entre otros, la pérdida del interés en la vida, el sentirse desconectado de los demás, el pensar obsesiva o repetitivamente en imágenes de ciertos recuerdos molestos o inoportunos, la pérdida de la visión global de la estructura de la propia vida, el sentimiento de desorientación y finalmente la depresión. Verificar la posición y el estado de los 4 cuerpos ha demostrado ser, en muchas circunstancias, una herramienta muy útil en el trabajo chamánico, para mí y para las personas que he entrenado. Utilizando el modelo de las almas, los 4 cuerpos y la personalidad, uno puede aprender muchas cosas sobre el origen y tratamiento de las enfermedades, incluyendo algunos tipos de enfermedad mental. Los 4 cuerpos influyen en la personalidad, que tiene la tarea de dar sentido a las experiencias y actividades de los 4 cuerpos y unirlas en una experiencia coherente de la realidad. A veces he encontrado que alguien puede parecer un deficiente mental profundo, mientras en realidad la personalidad en sí misma sigue estando esencialmente capacitada para funcionar perfectamente bien. En tales casos existe una perturbación en uno de los cuerpos y la personalidad ya no puede darle un sentido, por lo que la experiencia total de la realidad se modifica. En esos casos, la curación chamánica realizada por un paciente practicante, experto y experimentado será apropiada y efectiva incluso en personas diagnosticadas como esquizofrénicas o psicóticas. Sin embargo, la enfermedad mental también puede tener sus causas en la personalidad misma, y cada uno de los 4 cuerpos puede estar aún en condiciones bastante buenas. En ese caso, el tratamiento debe ser dejado a un psiquiatra o psicoterapeuta. Un ritual chamánico probablemente solo confunda más al cliente. Los 4 cuerpos influyen en la personalidad, pero existe también un flujo en la dirección opuesta. La personalidad a su vez también influye en los 4 cuerpos. Dirige el pensamiento y determina qué es importante o posible en determinado contexto. Realiza elecciones que tienen un efecto directo en el estado de los cuerpos. Por ejemplo, mientras alguien está nadando, el cuerpo físico se cansa y esto le señala que es tiempo de detenerse y hacer un descanso. La personalidad puede elegir ignorar esta señal porque quiere entrenar el cuerpo para que se fortalezca. El nadador continúa nadando y el cuerpo físico va siendo entrenado y gradualmente aprende a nadar más y más tiempo sin la necesidad de un descanso. El cuerpo astral también puede ser entrenado. En un restaurante, alguien ve una foto en una revista y hace una asociación muy perturbadora conectada con recuerdos personales. El cuerpo astral reacciona y hace estallar una cascada emocional. La personalidad puede detener este proceso. Decide, por ejemplo, que no es apropiado llorar fuerte en un restaurante, y así ejercitará el control, forzando al cuerpo astral a aprender la habilidad de contener una emoción sin sumergirse profundamente en ella. Las interacciones entre los 4 cuerpos y el alma también fluyen en ambos sentidos. El alma ayuda a dar forma a los 4 cuerpos y los fortalece. Pero al mismo tiempo, las experiencias de los 4 cuerpos tienen una influencia en el alma y la ayudan a desarrollarse. El alma y la personalidad están fuera del alcance directo una de otra. Visualizando su relación en términos de espacio,
Los 4 cuerpos están ubicados entre ellas, haciendo imposible la interacción directa. El alma y la personalidad son 2 campos diferentes y separados. El pensamiento habitual de la personalidad no tiene acceso a la experiencia de la atemporalidad, una experiencia interna del alma. Por lo tanto, el alma y la personalidad son apenas conscientes una de la otra. Pero al mismo tiempo, cada una de ellas está continuamente confrontada con las fortalezas y debilidades de la otra a través de los 4 cuerpos. Sin embargo, el alma y la personalidad pueden aprender gradualmente a sintonizarse una con otra y, finalmente, pueden incluso estrecharse las manos. Esto solamente se hace posible cuando los 4 cuerpos están completamente purificados a través de la práctica espiritual. Entonces, el alma puede brillar a través de ellos con una fuerza siempre creciente y la personalidad se sintoniza más y más con el conocimiento y el poder del alma. Cuando los 4 cuerpos están en un estado purificado, ya no son una obstrucción en la comunicación entre el alma y la personalidad, sino un conducto. La personalidad tiene que ser entrenada para ser más receptiva al alma, tiene que aprender a mantener la experiencia del silencio interior que el alma necesita para hacerse sentir. A través de la plegaria, la personalidad puede crear estructuras de pensamiento que inviten al alma a acercarse mucho más. El alma y la personalidad estarán siempre separadas, pero están capacitadas para aprender a funcionar íntimamente unidas.